Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy un nuevo proyecto. Pensando en reutilizar materiales, esta vez realizamos este bolso en índigo de un pantalón que ya no estábamos utilizando. Entonces también inspirado en aquellas niñas que dejan de ser niñas y pasan a ser unas señoritas. Quisimos realizar algo moderno que fuera muy lindo, en el que puedan cargar ellas sus labiales, su agenda, el celular o cualquier otra cosa que de pronto ellas quieran compartir aquí en su bolso. Entonces espero me acompañen hasta el final en este paso a paso. Bienvenidos a un nuevo proyecto en Arte en tus manos. Los materiales que necesitamos para este proyecto son muy sencillos y creo que todos los tenemos en casa. Este es un pantalón en jean, o también le dicen mezclilla o índigo. Es un pantalón, un vaquero, también les conocen así. Este es una talla 12 de niña. Si lo tienen más grande, lo tienen más pequeño, pues eso depende también del tamaño del bolso que ustedes quieran realizar. Esta es una tela, una franela que tenía guardada y para este proyecto me quedó perfecto. Son 50 centímetros lo que necesitamos aproximadamente de largo, y el ancho normalmente viene por 1,20 o 1,50. Necesitamos, esta es una cinta que venden que es muy gruesa, es tejida, la utilizan mucho también para correas tipo hippie. Entonces allí, para que se den una idea, esta es una cinta gloss en puntos, que esta nos va a servir para decorar. Cinta métrica, que es importante de pronto en el momento que necesitemos medir. Tijeras, hilo y agujas, y una cremallera o cierre, que este sería como el que nos va a servir para que el bolso quede seguro, nuestros accesorios adentro. Entonces con estos materiales comenzamos el proyecto para hoy. Lo primero que hago es que tomo el pantalón y donde queda el tiro voy a hacer un corte recto. También lo puedo hacer con curvas si lo que quiero es que quede el bolso en forma de curva. Entonces ya saben, aquí lo corto, doy la vuelta y dando la vuelta lo voy a coser. Entonces aquí organizo bien y ya sea a mano o a máquina paso la costura por una línea que he hecho aproximadamente de 2 centímetros. Bien, aquí entonces ya cosí en la parte lo que es el revés del jean, del pantalón, y lo cosí muy bien para que nos quede perfecto, o sea que no se nos vaya de pronto a dañar. Así queda cuando lo volteamos. Yo le hice la curva en los extremos porque no quería que me quedara recto, entonces él queda con esta curva así. Ahora lo que vamos a hacer es que la cinta, la que les dije que es gruesa, que es tipo hippie, con unos arabescos también muy lindos, entonces lo voy a hacer, lo que voy a hacer es que aproximadamente tomo unos 5 centímetros y lo voy a coser a cada lado para que ya quede fijo en el bolso. Entonces lo acomodo muy bien, tengo en cuenta lo que les digo, aproximadamente 5 centímetros desde la orilla hacia el interior, y empiezo a coser. Aquí entonces ya cosí la correa de colgar, le puse en el extremo, antes de ajustarlo totalmente, una pieza también en índigo para evitar que, como esto es tejido, se nos deshile y entonces luego vamos a quedar con que la correa se nos dañó. Entonces antes de que eso pase, le cosí una pieza en índigo, lo cosí también ya al uno de los lados de lo que era el pantalón, y entonces ya va cogiendo la forma de bolso. Voy a tomar la tela, la franela, la que inicialmente les enseñé que era más clara, que era un azul, y voy a sacar la medida con el metro de cuánto es lo que nos va a dar el bolso en la parte interna. Si tu bolso es mucho más grande, entonces pues se va a ir más tela. Si eres una persona, un adulto, y eres más alto, pues entonces también para colgar esta correa va a ser más larga. Aquí lo estoy haciendo para una de mis hijas, que ella ya está entrando a la adolescencia, entonces quise hacerle algo muy chic para que ella cargue sus accesorios, su brillo, ¿sí? sus cositas, para que ella los cargue con más facilidad. Para hacer el forro tomé 2 piezas de 35 por 40. En estos 35 hice un dobladillo de 5 centímetros, que es aquí, y la parte, por decirlo así, la parte más bonita es la que va a quedar viéndose dentro del bolso. La parte donde va a ser todas las costuras es la parte
que se quedaría a nivel interno, que no se va a ver y que también va a tapar lo que sería lo del bolso, esta parte. ¿Sí? Eso va a quedar, esto va a quedar acá adentro, entonces va a evitar que se vea todas estas costuras y los bolsillos y todo lo que tiene el bolso. Y aquí entonces voy a coser a los lados en la parte baja y me va a quedar como un estilo de bolsa, ¿sí lo ven? Entonces lo coso, ya sea a mano o a máquina. Este proyecto se presta para que las que tienen máquina lo hagan a máquina y las que no también. Es muy fácil, con hilo y aguja lo pueden lograr. Entonces, bueno, antes de unir el forro para que nos quede la bolsa que les estaba comentando, lo primero que vamos a hacer es poner el cierre. Entonces, esta que es la pestaña, lo pongo en esa posición y lo mismo hago con la del otro lado. El cierre lo pongo en el centro y sobrepongo las telas que tapen la cremallera. ¿Listo? En esta parte lo que hago es que con los alfileres sostengo la pieza para que me permita coser y que quede bien ajustado el cierre. Y así, para que se den una idea entonces cómo sostengo la tela al cierre. Y ahí procedo a coser. Entonces ahora con hilo y aguja cosemos. Y así ya cosí el cierre, como pueden ver. Entonces aquí ya está el cierre, ¿sí? Y no se va a dañar ni se va a salir de lo que va a ser el forro. En los extremos antes al cierre le cosí también en índigo para que nos quede fijo y no vaya a haber de pronto inconvenientes de que nos quedemos con el cierre abierto o mal puesto. Entonces ahora sí voy a coser por todo el contorno para que ya quede lista la bolsa de lo que va a ser el forro del bolso. Listo, ya quedó entonces cosido, ya quedó lista la bolsa. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a introducir en el bolso en jean. Entonces aquí lo introduzco, lo centro bien y vamos a dar vuelta a todo el proyecto. Como quien dice, voy a introducir el bolso en jean con correa y todo en la bolsa que hice, que va a ser el forro interno. Aquí lo que voy a hacer es que acomodo muy bien la pieza, que quede muy bien centrado, y con hilo y aguja voy a coser todo el contorno. Hay que arreglar muy bien para que nos quede bonito, que nos quede bien centrado. Bien, entonces ahora cosemos a mano, porque esto sí es más difícil coserlo a máquina por el grosor o por lo grueso que es el índigo, por lo grueso que es el jean. Entonces esta parte sí la vamos a coser totalmente a mano. Aquí, como pueden ver, hice las costuras en puntada lineal, de pronto más amplia. Sí, de pronto se nota un poco por aquí, pero entonces queda totalmente ajustado el forro a lo que es el bolso. Aquí, como pueden ver, le voy a hacer las pruebas de que cierra bien. Sí, ya queda cerrando bien. Y así queda entonces el bolso para que pueda guardar sus accesorios. Listo. Como se hizo también las puntadas en un tono similar al del índigo, pues entonces no se nota mucho por fuera, pero la idea es que nos quede muy lindo, muy decorado. Le voy a entrelazar donde sería normalmente el cinturón, voy a poner esta cinta. La ventaja de esta cinta, por ejemplo, es que pueden combinarlo con los vestidos, con los jeans, con todo lo que se coloquen. Entonces un día la pueden poner fucsia, azul, en este caso blanco, como le estoy poniendo yo. Y también nos va a permitir tapar las costuras con las que pegué
el forro en el interior del bolso. Entonces aquí hago un moño. Ahorita lo organizo muy bien. Corto el exceso. Y listo. Así queda entonces el bolso para nuestras niñas, con sus bolsillos que son muy prácticos para meter sus monedas, para introducir una nota que de pronto tendrían que apuntar. En la parte de atrás también quedan con los bolsillos. Entonces es una idea en la que podemos reciclar nuestros pantalones, nuestros jeans, y queda muy moderno para nuestras niñas. Si a ti te gusta, también puedes hacerle otras aplicaciones, ponerlo de pronto con tonos más clásicos, y queda también muy moderno para que lo utilicemos tanto las mamis como las niñas. Entonces espero que les haya gustado este proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerden que leemos sus sugerencias o comentarios. Recuerda dar tu like, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Abrazos para todos, besos y nos vemos en un nuevo proyecto. Bye bye.